Bienvenido a su programa Claro y Oscuro. Estimado Radio Escucha y televidente, hoy hemos preparado un programa, pues en especial, que será un editorial dentro de nuestra programación cotidiana. Queremos hacer una reflexión muy seria con cada uno de ustedes, Radio Escucha y televidente, sobre este flagelo que está azotando a toda la sociedad, pues a nivel mundial. He denominado este editorial de la siguiente manera: errores humanos o lenguaje de Dios tras el coronavirus. Y luego entramos adentro de una reflexión. Científicos que son reconocidos por su aportación a la humanidad, esto es a través de la historia, mientras la inhumana ciencia experimental pues pretende competir con Dios. Dentro de las bajadas del editorial vamos a encontrar puntos que son muy interesantes. Epidemias, endemias, pandemias y pestes, entre otros rumores, palabra profetizada en las Escrituras. Y en el mismo sentido nos habla precisamente la historia universal sobre todas estas situaciones que iba a vivir el ser humano. Otro punto es la ciencia, el materialismo y el progreso están en contra de la fe. Es un punto muy interesante que también trataremos en esta ocasión. Cerramos con este: cumplimiento profético o errores de la humanidad. Para este punto, he invitado desde luego que me acompañen para hacer una reflexión en cada uno de los temas del editorial, pues a Santiago Vázquez Mesa, a quien le doy la bienvenida. Bienvenida, Santiago. Sí, muy bien, Rubén. Agradecemos la oportunidad que nos brindas de estar con tu auditorio, que nos merece mucho respeto por los temas que abordas en este programa, Rubén. Carlos López, bienvenido. ¿Cómo estamos? Muy bien, Rubén, y muy contento que nuevamente me hayas invitado a tu programa. Estaremos aquí tratando de desglosar los temas que has mencionado, cada uno conforme a nuestras opiniones. Creo que va a ser muy interesante para usted, estimado Radio Escucha y televidente, y desde luego esto lleva una finalidad. Se ha escrito hasta este momento pues ríos de tinta, en donde las opiniones van y vienen a través de la radio, de la televisión, pero pareciera ser que estamos dentro de un mundo que realmente nos ha venido a conmocionar, pero no a hacernos reflexionar. Son dos puntos muy interesantes. Una vez que nos convulsionamos, inquietamos y espantamos, aterrorizamos a través de lo que se está dando, pareciera ser que no nos da la oportunidad de una seria reflexión sobre lo que es esta condición de vida que a hoy nos toca enfrentar. Y este análisis está encaminado exactamente en esta reflexión. Si me permiten, Carlos, Santiago. Sí, Rubén, adelante. Quiero dar entrada, digamos, a lo que viene siendo el contenido de este interesante editorial. Sí, cómo no. Adelante. La historia universal ha registrado en todos los tiempos las grandes calamidades de enfermedad y muerte que vivieron las sociedades en el momento de su manifestación. Así es. Algunas de ellas fueron implacables y desolaron ciudades, estados, municipios o rancherías. Desde luego, por ejemplo, encontramos entre ellos lo que viene siendo la peste negra, lo que es la gripa española, el SIDA, la peste antonina, llamada así por el propio emperador, y fue devastadora en la misma capital de Roma. Un dato muy curioso, estimado Radio Escucha y televidente, pareciera ser que Roma de alguna manera aparece dentro de la historia
en grandes calamidades relacionadas precisamente a este tipo de enfermedades. De pues enfermedades, pestes que han venido, digamos, a causar muchísimo daño. En esta ocasión llama nuestra atención una vez más Roma, vuelve a ser un centro en donde este grande problema se ha acrecentado, de tal manera que pasa al segundo término después, digamos, de China, en cuanto a lo que fue, digamos, la infección y en este caso la mortandad que ha habido, digamos, en ese, pues pequeño, vamos a decir, país, lo que viene siendo Italia, y que ha alcanzado incluso a Roma. Ya se habla de algunos sacerdotes, un buen número de sacerdotes, que han muerto precisamente a causa de este mortal virus. Bien, lo mismo sucedió con la peste bubónica o peste negra, que asoló todo el continente europeo precisamente desde mediados del siglo XIV. De ahí viene también la viruela introducida por los españoles en nuestro continente. Esto es muy interesante, estimado radioescucha televidente, porque sabemos que dentro de lo que vienen siendo los beneficios que trajo, digamos, la conquista española, decía con mucha razón Monseñor Rafael Rodríguez Guillén, un personaje de origen español que, pues con 2 doctorados, conocía perfectamente todo lo que se escondió atrás de esa conquista, y decía él, de una manera muy clara, lo único bueno que trajeron mis compatriotas, decía él, fue el lenguaje, dice, para podernos entender. De ahí, todo lo que nos vinieron a dejar, dice, puras calamidades. Dice, fueron enfermedades y fue realmente algo que no ha servido a este continente. Bueno, vamos a hablar ahora, digamos, bien del cólera. Epidemia de origen asiático que llegó a Europa en 1830, causando 30,000 muertes precisamente en Londres en menos de 2 décadas. Viene la fiebre amarilla, la sífilis, la poliomielitis precisamente, que se conoce desde hace 3 milenios, aunque su vacuna tenga poco más de medio siglo y hasta entonces se haya mostrado con persistencia en todos los continentes sin distinción entre pobres y ricos. De hecho, algunas de las epidemias más importantes se dieron en países como Suecia, Estados Unidos, siendo conocido la que se desarrolló en Nueva York precisamente en los años 20 y que contagiaría, vamos a decir, al mismo presidente Franklin Roosevelt. Hablamos de la malaria y muchas más que la historia registró, causando terror en todas las sociedades del mundo. Así es. Así es. En cada una de estas manifestaciones, los investigadores, científicos, médicos y gobernantes se unieron en una causa común para encontrar orígenes y razón de su propagación y poder descubrir en su momento los medicamentos, las vacunas o antivirus que detuvieran esos precisamente males. Algunos se lograron erradicar, aunque no para siempre, porque brotan indistintamente precisamente en muchas partes del mundo. Hay un ejemplo cercano que tenemos, digamos, con el SIDA, una enfermedad de origen antinatural. Esto, estimado radioescucha y televidente, se une a las grandes calamidades que vienen, digamos, en su momento a asolar, digamos, al mundo, pero que su origen difiere muchísimo, vamos a decir, a lo que viene siendo este mal, digamos, también de este siglo, en donde por una situación antinatural, que esto es realmente lo más, digamos, significativo, que llega como una maldición al hombre, cuando trocaron ellos la gloria de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos de los males que vive la sociedad
vienen en ocasiones de origen desconocido. Sí. Los científicos han buscado la forma de encontrar sus orígenes y a veces han acertado y otras veces no lo han logrado. El caso, digamos, que nos ocupa en estos días, todavía, digamos, está por ahí tratando de que si fue, digamos, creada por el hombre, que es una forma, digamos, de guerra, digamos, psicológica, biológica, una forma, decir, para debilitar, digamos, a los oponentes políticamente. Se habla de muchas situaciones, pero nosotros no queremos caer en la especulación. Así es. Vamos a tratar de alguna manera de hacer una reflexión seria sobre lo que está sucediendo. Cuando hablamos, digamos, del SIDA, sabemos perfectamente que cuando se descubrió su origen, se estaba dando precisamente entre aquellas personas que se entregaban a una lujuria sexual en la sentencia que de Dios tenían, porque la palabra fue clara, fue precisa, cuando dice que trocaron la gloria de Dios y por eso Dios los entrega a una mente depravada, corrompida. Rubén. Dice, para cometer actos, hombres con hombres. Así es. Y mujeres con mujeres, dice. Sí. Esto viene a ser el resultado, vamos a decir, de que se da esta manifestación, esta pues enfermedad, digamos, que vino a asolar, a matar a miles de personas antes de que se descubriera parte de su origen y que se tuviera un control, vamos a decir, de esta enfermedad. En 1982, la enfermedad fue bautizada con el nombre de síndrome de insuficiencia adquirida, llamada SIDA, causando escándalo y muerte en todo el entorno social. Y aquí quiero pasar a hacer una reflexión. Bueno, me acompaña Santiago, me acompaña Carlos. Hacemos una reflexión sobre lo que hemos comentado. Mira, Rubén, estás hablando... Una opinión, sí, Santiago. Sí, la opinión es la siguiente. La ira de Dios, dice allá en Romanos capítulo 1, voy a leerlo del versículo, dice, de los más antiguos datos históricos que se poseen sobre los orígenes de la ciudad de Roma, de Romanos capítulo 1, versículo 22, dice que la ira de Dios se derramó con ellos por causa de que ellos trocaron la gloria de Dios y tuvieron en poco lo que Cristo les había enseñado por medio de la revelación que traía el apóstol Pablo en su tiempo. Y porque ellos despreciaron esa bendición, Dios los entregó una mente depravada para que se acostaran hombres con hombres y mujeres con mujeres, y de ahí se desarrolló, puedo decir, toda esa maldad sobre los hombres. Carlos, una opinión sobre el punto. Sí, muy importante, Rubén, lo que estábamos abordando hoy en este día, y quiero abundar un poquito en lo que aquí el compañero Santiago dijo, ¿verdad? Cómo la humanidad se desvió del propósito por el cual Dios creó, pero no tan solamente lo que él acaba de comentar, sino que también dice la palabra de Dios que el hombre y la mujer no solamente buscaron eso, sino que también se ayuntaron con animales, que fue donde originó la cantidad de enfermedades que hoy el hombre busca, y como dijiste hace un momento, de origen desconocido, sí, porque pues nadie sabe lo que hacen en lo oculto, claro, hasta que se manifiesta, claro, e inicia una investigación para encontrar de dónde provienen estas cosas. Básicamente, mucho de los males que hoy padece la humanidad es causa de la desobediencia a las cosas de Dios. A las cosas de Dios. Entonces, por ahí, ¿verdad?, el origen de estas cosas, de o estas tratar, pandemias. ¿verdad? Desde luego, me gustaría desde luego seguir dando una referencia exactamente al punto, porque esto nos va a llevar, digamos, a una comprensión mejor del tema, ¿no? Se habla de su origen, bien lo comentábamos, sí, no se encuentra realmente en donde se dio. No. Se está hablando, por decir por ahí, de los alimentos que por los estos
murciélagos, estos animalitos que de origen nocturno, que con serpientes, que hubo por allí una cepa, una unión. Que, bueno, son, vuelvo a repetir, especulaciones que quieren llegar a un punto de partida. Muchas de ellas no se van a conocer, otras No. se conocen, como es el caso, digamos, del SIDA, que es una manifestación ya que nos habla de que las cosas que se hacen contra natura, fuera de lo que viene siendo un orden establecido por Dios, nos va a llevar, digamos, a esta desgracia. Así Ahora, es. relacionado a lo que vienen siendo las plagas, y es donde yo quiero, estimado radioescucha y televidente, vayamos enfocando nuestro análisis, nuestra reflexión por la siguiente razón. Muchos científicos reconocidos han sido precisamente por su aporte a la humanidad. En el caso de la poliomielitis y otras plagas mortales, la historia ha sido justa al rendirle pleno reconocimiento por sus aportes. Tal es el caso de quien descubrió la vacuna para la polio. Hablamos del doctor Albert Sabin, quien dedicó buena parte de su trayectoria científica, un gran doctor, médico, científico, que se encargó de estudiar de alguna manera cuáles eran las causas, los efectos y la prevención para la poliomielitis. En otros campos, el mismo doctor logró, digamos, desarrollar vacunas contra el dengue, la encefalitis, e investigó las conexiones entre los virus y diversos tipos de cáncer. Así sucesivamente, la historia fue precisa, acreditando con puntualidad la aportación que brindaron a la humanidad en torno a estas epidemias. Así es. Sin duda, su mayor recompensa es el merecido reconocimiento a nivel universal por esa aportación hacia la sociedad. Aquí es donde yo quiero que entremos, estimado radioescucha y televidente, a hacer la siguiente reflexión. Hay una ciencia que está al servicio precisamente, vamos a llamarle de la manera correcta, está al servicio de la destrucción. Hablamos de la genética, hablamos del cruce de cepas, y es importante hacer este señalamiento. Muchos de esos científicos al servicio de intereses industriales, hablamos de armas de destrucción masiva, de químicos que destruyen precisamente, pues perversamente, incluso los recursos naturales. Así es. Hombres y mujeres que por la ambición de una sociedad, vamos a decir, materialista, sin conciencia, prestan sus servicios científicos llegando a los excesos. ¿Cuáles excesos? Entre ellos vamos a decir la contaminación del agua, de las aguas. ¿Cuántos y cuántos ríos, lagos no han sido infectados a causa precisamente de la inconsciencia de esta gente al servicio de las industrias, en donde, bueno, no hace mucho tiempo en la ciudad en México, en Sonora, uno de los ríos en Sonora precisamente, había sido totalmente envenenado a causa del derramamiento de tantos líquidos que hacían de una minera que estaba en esa zona, y sin ninguna, digamos, conciencia habían estado liquidando animales, porque los animales tras beber todo ese veneno morían, incluso personas que se llegaron a envenenar. Hablamos de una falta de conciencia de científicos de esa ciencia que se ha dedicado precisamente a explotar todo aquello que les genera un recurso sin ningún cuidado. Así es. Por los pobladores, la sociedad. En el caso, por ejemplo, del carbón en la minería, esa destrucción que se da, digamos, de los bosques, una de las principales causas de la pérdida de la biodiversidad, precisamente por la destrucción de sus hábitats, medio ambiente,
entre otras atrocidades de ambiciosos empresarios que no paran en contaminar los mares al derramar millones de barriles de petróleo, sea por accidente o de alguna manera provocados. Entre ellos están, digamos, los derivados plásticos, todo aquello, digamos, que va dejando lo que es el contenido del petróleo y que va sirviendo, digamos, para poder elaborar otros materiales que son muy difíciles de destruir y que los mares, gran parte de nuestros océanos, tienen acumulados miles y miles de kilómetros de todos esos, digamos, elementos basura que no pueden ser, digamos, destruidos de la noche. Se ocupan muchos años para que puedan de alguna manera, pues, ser reciclados. Estamos hablando de una ciencia que brinda su aporte, pues, en pro de un mentado progreso que va destruyendo nuestro medio ambiente precisamente, y en muchos casos trayendo las enfermedades, digamos, estomacales, pulmonares, cánceres y otras que hoy sufre precisamente nuestra sociedad. Hacemos una pequeña reflexión sobre esto. Sí, Rubén. Estás hablando algo muy interesante. Ahorita que la sociedad, por ejemplo, todos están en casa, ya los animalitos están en las calles. Sacaron unas notas importantes, por ejemplo, en España, salieron los pavos reales. Y otras ciudades salen los venados entre la ciudad. ¿Por qué? Porque la hábitat de ellos ya está reducida, Rubén. Hasta en eso. Está reducida la hábitat de ellos. No, porque la humanidad ya los ha, realmente los ha quitado de su hábitat. Entonces, todo lo que ha hecho la mayoría de los hombres, la sociedad, hemos echado a perder este mundo en el cual vivimos. Así es, estamos destruyendo. Opinión, Carlos, sí, con nuestra forma de vida que estamos llevando a que todo lo que anteriormente pues estaba en armonía con el ser humano, como hablaba aquí el compañero Rubén, la biodiversidad, estaba en comunión con el ser humano, podíamos convivir, ¿verdad? Sí. De una manera vivir tanto nosotros como sociedad, pero también respetando, ¿verdad?, la vida de los animales. Y sin embargo, pues desgraciadamente en estos tiempos vemos cómo se está destruyendo el hábitat de los animales, estamos terminando con esto, y cuando se le sale de control al hombre el llevar hasta donde una ambición, es ahí donde empiezan a haber estos problemas, ¿verdad?, que está causando y afectando a la sociedad. Mira, el agua, por ejemplo, el agua ha sido ya comercializada. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Imaginar que íbamos a pagar por el agua. Antes decía un dicho, un vaso de agua a nadie se le niega. Ahorita ya no te dan un vaso de agua, ¿verdad? Ya no. ¿Por qué? Porque les cuesta. Así es. Sí, Rubén, adelante. Así es. La ciencia, y aquí quiero yo, estimado radioescucha y televidente, una vez más, pensemos muy seriamente sobre lo que está sucediendo en nuestro entorno a nivel universal. Todo lo que a hoy nos toca estar observando tiene un origen. Y es aquí en donde considero entra la importancia, ahorita que tenemos el tiempo, estimado radioescucha y televidente, yo quisiera que con toda calma escucharas este editorial hasta su final, porque lleva un objetivo, lleva una razón que nos tiene que hacer precisamente comprender y entender en dónde estamos ubicados. La ciencia, el materialismo, este progreso están en contra de la fe. Llama mucho nuestra atención que esta clase de ciencia, en muchos de los casos, no solamente está comprometida con el materialismo y el progreso, sino que va más allá. Sí. Despreciando el concepto de la fe. Y en otros casos, desprecia la existencia de un ser supremo. Sí, así es. Hay que tomar en cuenta, estimado radioescucha y televidente,
que la ciencia, en la medida que va avanzando, va despreciando precisamente todo aquello de origen divino. Sí. La ciencia no puede percibir la fe No, como algo bueno. no. Los grandes ideólogos incluso llegaron en su momento a decir que la religión era el opio de los pueblos. Estamos hablando de los grandes ideólogos que de alguna forma establecen maneras de pensar y de comportar, digamos, entre los conciudadanos, negando la existencia de la fe y de un ser supremo. Lamentablemente pareciera ser que el hombre, entre más, digamos, va conociendo, mayor dominio quisiera tener sobre la sociedad, sobre el hombre, al grado de que pretende de alguna manera igualar la perfección en la creación de Dios. Esto es muy interesante, estimado radioescucha y televidente. Por eso quise dedicar este editorial exactamente para que reflexionemos hacia dónde nos va induciendo la ciencia y todos aquellos que de alguna manera quieren tener la manipulación de las masas, de los seres humanos. El ejemplo más cercano lo tenemos en la clonación. Hablamos de seres vivos y sin entrar en un debate sobre si es o no ético, lo que sí nos queda muy en claro es que la ciencia, en su búsqueda de logros que superen lo natural en los designios de un ser supremo, va más allá. Y en su investigación dejan muchos daños colaterales que son terroríficos, Así es. creando fenómenos, y en este sentido se dio la clonación precisamente en animales, un proceso complejo que se lleva estudiando desde mediados del siglo pasado y que comenzó en 1952 con la clonación de ranas. ¿Quién no recuerda a Dolly? La primera oveja clonada precisamente en 1996. Con la clonación se consiguen crear copias idénticas de células, tejidos, órganos o incluso animales. Para conseguirlo, los científicos realizan un laborioso trabajo que es especialmente complejo en el caso de la clonación de animales, ya que deben recoger material genético del animal que quieren copiar para posteriormente conseguir un embrión con la misma información genética. Así es. De forma que se desarrolle un animal exactamente idéntico al inicial. En este sentido, la clonación dejan deformaciones y otros fenómenos antinaturales que no detienen las ambiciones de los científicos al pretender, en este caso, querer clonar, digamos, seres humanos. ¿Sí? El pretexto o la forma de querer, digamos, respaldar ello fue que lo que se requería, como no iban a ser seres pensantes, iban a ser simplemente cuerpos parecidos, Sujetos. había que aprovechar, digamos, algunos de los componentes del cuerpo, Órganos. para poder curar, digamos, a algunos que estaban enfermos en sus órganos, sean corazones, sean riñones, lo que haya sido. Esa era la macabra idea de los científicos en su momento, y llegaron al grado de quererse igualar al creador del universo, aunque la definición científica tenga sus propios razonamientos, es y seguirá siendo una práctica antinatural Total. que deja terroríficos daños colaterales. Esta es la ciencia al servicio de una humanidad sin conciencia. Por ello decíamos nosotros al principio de la programación, qué interesante es ver hacia dónde nos quieren inducir, no solamente, digamos, los gobiernos, la ciencia, la economía,
el poder por el poder, sin interesar, digamos, la devastación que pueda causar un arma que en un segundo destruye poblados, destruye ciudades. Esta es la ciencia que hoy quiere precisamente imponerse para manipular a una sociedad tan endeble como la nuestra. Y quiero decirlo de esta manera, estimado radio escucha y televidente, porque con un simple virus soltado, maliciosamente, o de alguna manera por descuido, o ya sea, digamos, con una tendencia, digamos, dirigida, con un virus tan pequeño, invisible porque no lo vemos, tienen terrorificado al planeta. Totalmente. Esto es exactamente lo que hacen quienes de alguna manera pretenden la manipulación de masas. Y es aquí en donde tenemos que pensar seriamente en lo siguiente. ¿Tienen algún comentario para antes de continuar? Adelante, Carlos. Lo que estás hablando, por ejemplo, de la ciencia tratado, por ejemplo, estás hablando de los humanos. Muchos gobiernos han querido hacer ejércitos humanos hechos por ellos mismos para gobernar y mandarlos a la guerra y hacer destrucción masiva, Rubén. No nomás cepas, sino también seres humanos que estén sujetos a sus gobiernos, que sean manipulados por ellos mismos. Son humanos robotizados. Exactamente. Es una palabra que han utilizado. Sí. Sí, lo que se pretende son, no van a tener sentimientos, no van a tener los sentimientos propios de un ser humano, que es, ¿verdad? El amor, cosas que nosotros sentimos, ellos no lo van a sentir. No. Ese fue también y es una de las prioridades de los gobiernos. Sí. Entonces ahí abarca todo lo que pueden ellos estar programando para aquí está hacerlo. la robótica, ¿no? Que es parte, digamos, de algo parecido, pero en el aspecto ahora, industrial, sí. Y el otro va a ser en el aspecto, digamos, de humanidad, ¿no? De materia corporal, que es lo que se pretende a través, digamos, de ese tipo de clonaciones. Y lo otro, lo que están usando, por ejemplo, las redes sociales, le están echando la culpa que un alemán fue a un estadio de fútbol y que a muchos los contaminó en ese lugar. Y hay puras hipótesis. Uno dice una cosa, otro dice otra, estábamos comentando. Sí, hoy en día realmente ustedes radioescuchas son los únicos que pueden juzgar, ¿verdad? Pueden también ser críticos y también someter a análisis, ¿verdad? Los pensamientos y opiniones, y no nos dejemos llevar por una corriente de idea que pudiera surgir, porque no podemos nosotros decir con certeza, ¿verdad?, de dónde, cómo pueden provenir estos males. Así es. Para la clase científica, desde luego, lo profetizado es una quimera. Los científicos no aceptan, digamos, lo que fue ya dicho por los hombres de Dios. Hablo antes de Cristo y aún después de Cristo. Así es. La clase científica, esa élite social, sus aciertos o equívocos siempre tienen un respaldo. Primero, en el éxito media, digamos, la excelencia de su conocimiento cuando hay éxito. Allí está la excelencia de un conocimiento. Cuando hay un fracaso o daños colaterales, son en aras de la búsqueda del bien social. O sea, de una o de otra forma tratan de imponer lo suyo, fuera de lo que viene siendo, digamos, la inquietud o la inconformidad que puedan ellos despertar en la sociedad. Pero jamás lo van a relacionar o lo van, digamos, a conectar por esa ambición que tiene, esa corrupción y esa inmoralidad. Jamás lo van ellos a connotar con Dios. Claro que no. Para ellos, Dios no existe. No. Y dicen claramente, digamos, el ateo, lo que viene siendo el científico ateo, simplemente Dios no existe. No existe. Para él, precisamente la ciencia y el conocimiento humano
tiene mucho mayor importancia y es ahí donde va buscando el pretender igualar precisamente lo que es el poder de Dios. Así es. Demostrar que al no existir Dios, ellos son capaces de poder hacer la misma obra que hizo el Señor. Y para allá vamos a ir en un momento dado al exponer precisamente parte de lo que viene siendo este coronavirus, que está dejando en este momento más preguntas que respuestas en cuanto a su origen. Lo cierto es que sembrada ya esta cepa, por guerra comercial, política, financiera, por accidente u otras razones, la pandemia se extiende sembrando terror y muerte. En estos lugares donde estamos aquí en la ciudad de Baltimore, donde tenemos este cómodo espacio, este estudio. A su alrededor corren muchos rumores, así es, corre mucho terror, corren ya, digamos, cifras alarmantes en lo que es aquí en el estado de Maryland, en donde está causando realmente todo este tipo de inquietudes. Si nos trasladamos un poquito a lo que viene siendo Washington, que estamos a escasamente unos 30 minutos, la situación es exactamente la misma. Para Nueva York, está peor. No se diga. Sí. Nueva York en este momento es un lugar infectado, en donde aprovecho desde luego para mandarle, digamos, un saludo muy afectuoso a Eric Salgado, ministro, pastor, reverendo de esos lugares. Nos informaba, tiene pues un problemita también allí entre su congregación. Estaremos de alguna manera acordándonos de ustedes para que ese ser supremo, en el cual sí creen aquellos que tienen fe, les ayude para poder superar este grande problema que están viviendo. Para ustedes y su consejo, un abrazo y pues una plegaria en su favor para que salgan avantes en este momento difícil para ustedes. Bien, vamos a dar un paso más. Cumplimiento profético o errores de la humanidad. Aquí entramos dentro de lo que ya viene siendo la reflexión más a fondo y te invito, estimado radioescucha y televidente, no le cambies. Vale la pena realmente hacer una reflexión muy seria sobre este punto. Los profetas, antes y después de Cristo, sentenciaron estos castigos que sobrevendrían al hombre por su necedad e inclinación al pecado. Entre otros, el cumplimiento de los tiempos, y en el caso de David, quiero yo ponerlo como ejemplo, le fueron propuestas 3 formas de purgar su error. Aquí empieza nuestra reflexión. Dios, ese ser supremo que dio la vida, que dio leyes, que marcó exactamente, vamos a decir, tiempos, que manda a su Hijo Jesucristo para darle oportunidad a la sociedad de un arrepentimiento, vamos a decir en su momento, a causa de la vida pecaminosa. Ese Dios que manda a su Hijo para rescatar a las almas del pecado y de la muerte, le dio una oportunidad en su momento precisamente a David. Y a él le fueron propuestas 3 formas de purgar su error. Dice la palabra: vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Esto se encuentra en la segunda de Samuel, en el capítulo 24, verso 13. Es muy interesante, estimado radioescucha y televidente, que no perdamos el sentido de esta orientación, porque esto no es nuevo. Esto proviene desde muchos siglos atrás, antes de la venida de Cristo, y tiene un fiel cumplimiento ya estando Cristo presente. Por su parte, Ezequiel predice
Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles: espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Hablamos de Ezequiel 14:21. Ejemplos como estos se suman por decenas en las Escrituras, teniendo un fiel cumplimiento. Así es. Mira, estimado radioescucha y televidente, aunque no querramos nosotros, todo lo que se está dando en torno universal a causa de esta plaga, llega un momento en que tiende a doblegarnos. Pareciera ser que el hombre, por su necedad, por su obstinación, por su soberbia, por su orgullo, lo que quieras, no tiende a reconocer la existencia de un ser supremo, y máxime si tiene un respaldo económico con el que puede resolver muchos de los problemas que se le presenten. Pero hay algo que es muy interesante. Sí. En estos momentos, el que tiene riqueza, todo aquel que tiene el poder en sus manos, todo aquel que tiene, digamos, a su disposición, pues todo un hospital, vamos a llamarle. Sí. En este momento en que una pequeña virus invisible Sí. lo amenaza de muerte, anda escondiéndose. ¿Y dónde están ahorita, digamos, los grandes artistas? ¿Dónde están los grandes gobernantes? Escondidos. ¿Dónde están los grandes deportistas? Sí. Allá están. Escondidos. En una cuarentena, metidos allá en una cueva. Por muy bonita que sea la residencia, es una jaula de oro donde no puede salir porque le tiene miedo precisamente a la muerte. Así Ese es. pequeño virus los tiene aterrorizados y no quieren tener ningún contacto con ninguna otra persona. Y hacen bien que se cuiden y están en su derecho. Pero aún esto viene siendo una oportunidad, quizás para reconocer y entender que algo hemos hecho mal en la vida. Vamos a poner un ejemplo que es muy interesante, que sucedió precisamente en Israel. Cuando se pidió la libertad del pueblo, Dios quería sacar a ese pueblo de Egipto y de alguna manera lo iba a hacer. Sí. Pero para ello fue presentando, vamos a decir, una propuesta para que ese hombre de poder se doblegara, y dentro de lo que mandó con el profeta era precisamente que dejara libre a Israel. Llevaba una vara en la mano y le dijo precisamente, pues aquel hombre de Dios, aquel enviado de Dios: mira, ve tú, y si ves que no obedece, si no quiere sujetarse o no quiere darle libertad, arroja la vara. Y la vara se va a convertir, dicen, En culebra. una serpiente. Serpiente. Aquí vamos a ver dos cosas que son muy importantes: Sí. el poder de Dios y el poder de Satanás. Estimado radioescucha y televidente, no podemos nosotros pasar por alto que hay un poder espiritual que viene luchando perpetuamente contra Dios. Sí. Por eso decían los apóstoles, uno de ellos: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dijo, Sino contra espíritus inmundos que vagan por los aires. Entonces estamos hablando de una lucha de poderes en donde Dios se manifiesta, y ahí me gustaría, Santiago, Carlos, dieran una opinión con relación a este punto. Mira, Rubén, Sí. en Éxodo capítulo 7, el versículo 1 dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón
no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara, échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón y hicieron como Jehová le había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. No eran una nada más, eran muchas culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Ahí me gustaría, por el tiempo, sí, Rubén, ya nos queda nada más, me gustaría hacer una relación dentro de lo que va a ser el cierre, digamos, de nuestro editorial, sobre la forma y el lenguaje que utilizó Dios, sí, para doblegar el corazón de un hombre que era demasiado soberbio, demasiado duro su corazón. Sí. Todo esto que hizo Dios en la manifestación era para hacerle a entender, desde luego, al hombre la magnificencia de su poder. Así es. Pero no entendiendo el hombre, no entendiendo qué es lo que nos pasa en estos casos a muchos de nosotros. Mira, viene por ejemplo un terremoto, viene digamos un gran tornado, un pequeño temblor, y muchas de las veces cuando sentimos el miedo a la muerte, doblamos nuestras rodillas. Yo he visto muchas personas en las calles dobladas las rodillas ante un temblor, sobre todo en México, que constantemente se dan, y salen las personas, digamos, de sus casas y empiezan a rezar, empiezan a acordarse de un Dios. Viene, digamos, algo todavía más fuerte, y definitivamente el hombre tiende a doblegarse, pero en el momento en que pasa ese terremoto, ese fuerte viento, esa implacable agua que llega, en ese momento que pasa todo, se les olvida. El hombre vuelve a su misma situación. Tiende a olvidar muy pronto. Es de memoria muy corta el hombre. Así es. Y cuando esto estamos viviéndolo ahorita, precisamente, que es un terror a la muerte, muchos se están acordando precisamente de Dios. Así es. Muchos. Esto que estamos viendo, estimados radio escucha y televidente, es un lenguaje utilizado por Dios a través de los tiempos. Así es. No se nos olvide, es un llamado precisamente de Dios para la sociedad. Mira, las aguas que se convirtieron en sangre, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, la peste sobre el ganado, la plaga de las úlceras, la plaga de las lluvias de fuego y granizo, la plaga de las langostas, la plaga de las tinieblas o de la oscuridad, formaron parte de ello, pero el corazón de Faraón se endurecía. Mira, Rubén. Viene la máxima reprensión, vamos a llamarle, de Dios, sí, causando el más grande dolor a todos los egipcios por la muerte de sus primogénitos. Esto fue el acabose, ya digamos de Dios lo determinante. Iba a mandar al ángel exterminador, dice su palabra. Sí. Esto lo puedes encontrar en Éxodo capítulo 7, 9 hasta el 10, y allí habla exactamente de cómo, a través de una mancha de sangre que pusieron en su dentel precisamente los egipcios, los ángeles de Dios pasaban de largo y no había muerte.
hasta dónde tuvo que llegar precisamente lo que fue la manifestación de Dios para hacer entender que si hay un Dios, allí está. No lo vemos, no lo palpamos, pero sí podemos sentirlo en el corazón y saber lo que es su obra perfecta. Quiero terminar, ya parece que el tiempo se nos va. Tenemos nada más unos cuantos minutos. Bueno, sí, el comentario es el siguiente. Una opinión, adelante. Los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. O sea, que todas esas 10 plagas, también los hechiceros, hacían lo mismo diciendo, esto no nos apantalla, Rubén. O sea, sí, la misma sociedad en aquel tiempo hicieron de menos aún las plagas que eran mandadas. Definitivamente. Bueno, terminamos con esto, estimado radioescucha y televidente. Los apóstoles por su parte lo anunciaron. Tenemos también la palabra profética más segura. Así es. A la cual las 6 vienen a estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios cuando hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Así es. Te hacemos la invitación. Reflexionemos en estos días que tenemos un poco de tiempo en nuestros hogares. Allí en el enclaustramiento hay que pensar seriamente en cuál es nuestra condición y qué nos conviene hacer. Que sirva este llamado como una bendición de Dios en los hogares de aquellos que tienen fe y creen, y en los que no, para que pensemos qué es lo que mejor nos conviene. Este es nuestro editorial en esta ocasión. Muchas gracias por habernos escuchado y deseamos que Dios les bendiga en estos momentos difíciles para ustedes. Así es.